Bueno, Guillermo Francos no pone las manos en el fuego. Por nadie yo pongo las manos en el fuego por el maravilloso equipo que me acompaña aquí hoy. Buen día, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Qué manera de engañar. Buen día, Nico, ¿cómo te va? Bien. Sabes que cayeron muy mal estas declaraciones de Francos porque Y sí. no es que Franco salió a hablar ayer porque dijo, bueno, hay una decisión del gobierno de salir a hablar. No, a Francos, un muy buen laburo periodístico de algunos de los colegas míos de Casa Rosada, que laburan conmigo en Casa Rosada, que fueron hasta el Hotel Alvear, donde ayer se realizó el Council of Americas, y lo interceptaron a Francos y no le quedó otra que hablar. Y Francos terminó diciendo esto sin querer decir esto. La orden en el gobierno es no hablar. De hecho, Adorni iba a hacer una conferencia de prensa hoy, la tuvo que suspender, finalmente no la va a hacer. La orden en el gobierno es no hablar hasta que la justicia no actúe y no determine la veracidad de los audios. Igual a mí en Casa Rosada ya me dicen que los audios son verdaderos y que la voz es de Spanuolo. Sí, Qué bueno, porque ayer había unos compañeros míos en otro de mis trabajos que sostenían la versión oficial de que era editado. No, en off te reconocen en Casa Rosada que esos audios son verdaderos. Lo que te dicen es que tal vez están un poco recortados. No, es que editados están porque llegaron en pedazos. O sea... Sí, yo igual escuché los 5 minutos, hay un audio de 5 minutos larguísimo, lo escuché completo. Pero bueno, hay algunos recortes obviamente, pero en el gobierno, en off, en Casa Rosada, lo que reconocen es que los audios son verdaderos y que la voz es de Spanuolo. Bueno, lo echaron, ¿no? Eso también demuestra que evidentemente los audios son verdaderos, ¿no? Claro, bueno, te quiero decir algo sobre Spanuolo que justo recién lo comentaba un poco Nico al principio. Spanuolo, le voy a decir así de fuerte, Spanuolo está desaparecido. Nadie lo encuentra. Desde ayer a la tarde que su entorno dice, che, no nos responden los mensajes, no lo podemos ubicar, no lo podemos encontrar. La justicia allanó sus domicilios hoy y tampoco lo encontró. Recién desde un medio lo llamaron por teléfono en vivo y no respondió. Spanuolo no aparece. No sé si está prófugo, nadie sabe dónde está, no sabemos si salió del país, no sabemos qué va a pasar con su celular, porque lo que fue a hacer la justicia hoy, los allanamientos son para secuestrar su celular. Que el cofre que debe ser eso debe ser terrible. Tremendo. Yo creo que prometió, ¿no? si aparece ese teléfono vivo, va a ser un problemón para el gobierno. Un problemón gigante. El teléfono está Hoy, activo. a esta hora, Spanuolo está desaparecido. El teléfono está activo, yo le estoy mandando mensajes y tiene doble tilde. Efectivamente hubo allanamientos, como decíamos más temprano, pero bueno, repito, ayer hubo una denuncia que hizo Gregorio Dalbón. Gregorio Dalbón denunció a partir de estos audios que, como decíamos, los confirmó Milei, que son verídicos, porque Milei lo despide por los hechos de público conocimiento. Eso pone en el decreto donde lo despide. Los hechos de público conocimiento son los audios que se publicaron. En eso que se filtra, que alguien filtró además, digo, en todo esto siempre hay intencionalidad y todo eso. En esos audios lo que dice Spanuolo es, hay un sistema en el cual la droguería suizo-argentina es la única empresa que se escucha en los cortes que tenemos, le manda guita a través del Ulemenem a Karina Milei. A partir de eso, repito, una causa judicial, juez Casanelo, fiscal Picardi. El fiscal Picardi pidió una serie de allanamientos, el juez Casanelo los autorizó y los hicieron anoche. Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad, la droguería suizo-argentina, lo fueron a buscar a Spanuolo, hasta recién, como vos decías, no lo encontraron. No sabemos dónde está Pero ni a Spanuolo. los amigos le responde. Yo hablé con gente del entorno que me dice, gente muy íntima quedan del entorno de amigos? Spanuolo. ¿Cómo? Sí, ¿Le le quedan? queda. Tiene varios, parece. Bueno, hoy hablamos con uno. Spanuolo es un tipo muy cercano a Milei. O sea, Spanuolo fue candidato de Milei en 2021. Cuando Milei era un panelista televisivo, fue candidato acá por la ciudad. Fue en un puesto residual, pero era un tipo muy cercano. Era Sí, su abogado. claro. En el ranking de visitas a Olivos está primero Iñaki Gutiérrez y segundo Spanuolo. Bueno, hoy publicamos eso, que no solo en el ranking de visitas, sino que visitas. Porque Claro. ya que vaya mucho a Olivos es un tema. Spanuolo era parte del staff permanente de los domingos a la noche en Olivos, que es, se juntan los domingos a la noche, según Milei ven ópera de distintos autores, etcétera, y después se quedan charlando. Ese staff permanente, por eso me decía de los amigos, son Juan Carlos de Pablo, Miguel Bogiano, Alejandro Rosichner, Demián Reidel, Juan Mayol y Spanuolo. Tiene algunos amigos, muy amigos íntimos en el macrismo también. Bueno, De antes. hoy hablamos con Bueno, Rosichner. Juan Carlos. Pero también de Claro, exfuncionarios de sí, Macri. De exfuncionarios muy importantes de Macri también son amigos de Spanuolo. Para amigos personales. Sí. Bueno, hoy le preguntamos a De Pablo temprano, dijo no voy a decir nada. Él en general no habla de su amistad con Macri, pero digo, hoy era relevante periodísticamente porque Spanuolo estuvo una veintena de veces con De Pablo, muchas horas en Olivos a la noche reunidos. Y después hay más reuniones de Spanuolo con Milei en Olivos a solas, que son hasta más, recién lo hablábamos con Nico, son hasta más interesantes porque ¿cuánta gente va al chalet presidencial y está a solas muchas veces con el presidente?
No son muchos, digo, si vos lo revisás las visitas a Olivos, hay pocas personas, Sandra Petovelo es una, Patricia Bullrich en alguna oportunidad, pero... Iñaki, que es el que le maneja la cuenta de TikTok, digamos. Claro, bueno, pero va a laburar. Pero ese ponele que va a laburar. Claro, no es una cuestión o sea, sí es de Estado, pero digo, la Pepona se sumó, le dicen la Pepona, se sumó a los encuentros de los domingos a la noche en varias Se oportunidades. supone que va a laburar también, tampoco lo tenemos muy chequeado. Digo. Bueno, va. Va Olivo, después vemos. A ver, no si es algún el día le personaje. aparece algún escándalo de corrupción a la Pepona, pondremos la vista sobre esas Claro. visitas. Ahora lo que importa son las otras, las de Españolo. Sí. Y después lo otro interesante de Españolo que publicamos hoy es que él también va a la Rosada. Y vos decís, sí, no hay nada raro que vaya a la Rosada. Y no, es un funcionario. Ahora, vos recién me hablabas de cuando Fantino le avisa a Españolo, que es en julio, 8 de julio. Sí. 8 de julio del 2024. Hace un año y pico. Del 8 de julio para atrás... ¿Para qué le avisa? Contemos, ¿qué es lo que le avisa? Fantino le dice a Españolo en vivo, Sí. ya que lo vimos todos, che, ojo que hay coimas, las coimas van para Lula y Menem y te van a usar a vos para esto. Se lo dice. Se lo dice en otras palabras. Encubierto. Es bastante explícito. también. Hoy uno lo ve y Está bien, entiende está eso. bien, pero Es bastante explícito. Sí, no fue Sí. literal. Pero- Te dice, te están llevando a la vida. Poéticamente. Sí. Lo tenemos el video, ¿querés verlo? Va, ¿querés verlo? Dale, 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 miremoslo, miremoslo. miremoslo. Así dice, esto es 8 de julio del 24. Entonces, estos tipos decimos, che, esta es la zona, pero y todo esto que está acá dando vuelta, aprovechan. y Estos son quieren los audios de armar- Español. Igual vale la pena escucharlos. De ratas, o sea, es un kiosquito, no sé, de 20, 30 mil dólares por mes. Es un cachito así al lado de todo el resto, de todo el quilombo que están haciendo. ¿Vos viste la entrevista que me hizo Fantino? Dice, pues vos tenés chorros en Chivilcoy, provincia de Tucumán, y en Lule, no, en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y en Lule, provincia de Tucumán. O sea, lo nombró con nombre y apellido, o sea, concretamente. La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y le dice, escúchame, ahora tenés que poner, no, ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8, o sea, son más chorros que los que pagan de lo que cobran de medicamentos. Ahora tenés que poner el 8, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a presidencia. Por teléfono, así, tac, con prestador. Así se están manejando. Bueno, ese es uno de los audios de Españolo. En otro de los audios menciona la entrevista con Fantino y cuenta, por eso uno empieza a darle verosimilitud a los audios, porque el audio menciona algo que efectivamente pasó y que tenemos que pasó, y que fue una entrevista con Fantino, repito, el 8 de julio del 2024, donde Fantino le dice, cuidado, te van a cagar. No, y le dice, tenés que tener cuidado con los genéticamente voraces. Sí, es buenísimo. Es un gran nombre para el programa de radio. Genéticamente. ¿No? ¿No? Genéticamente voraces. Para en carajo stream. Sí, igual yo ahí puedo hacer un... Yo creo que lo puedo debería hacer tener un- pensado Fantino, porque eso de repente no te sale, ¿no? Es como barrilete No cósmico. subestimemos tirá su talento. No Voy a hacer un subestimemos su asterisco talento. ahí. ¿eh? Lula y Hay Tucumán. un gorilismo subyacente en el genéticamente voraces. No está muy lejos de los peronistas son todos ladrones. ¿Sí? Y sí, los Menem es un apellido asociado al peronismo incluso. ¿eh? Bueno, ahí lo tenemos a Fantino. Presten atención a las fechas. 8 de julio del 2024, Fantino le advierte a Españolo, ojo, te van a cagar. Lo único, te lo digo, Diego, como viejo lobo de mar, pues ya he visto muchas veces de estas. No te dejes usar, porque se te nota, incluso lo noté en tu nerviosismo, que sos un tipo que realmente sufre lo que está viendo. No estabas preparado para ver lo que viste, te asomaste a un abismo. Pero ojo, no te dejes usar, porque habitualmente la política se repite en sus formas. No digo que Libertad Avanza repita lo que la vieja política repitió, pero bueno, son algunos los conocemos bastante, algunos segundas líneas de Libertad Avanza o gente que pasa por debajo del radar y define muchas cosas. Y son gente genéticamente voraz. Y muchas veces a los honestos como vos los usan como forros y después los terminan tirando un tacho de basura porque... tené cuidado, Diego, te lo digo brutalmente, abiertamente al aire, tené cuidado, no te dejes usar. No te dejes usar, Diego. O sea, pasa esto en provincia de Buenos Aires o puede pasar en Lule, Tucumán, en cualquier localidad. Te entiendo. Hay que tener cuidado, que no pase ni en Totora, Santa Fe, ni en Lule, Tucumán, porque vivos hay en todos lados. Bueno, ¿Te puedo agregar algo sobre esto? En Lula. Ayer me decían en Casa Rosada que Fantino está jugando en esta guerra abiertamente para el sector de Santiago Caputo. Igual. Le viene pegando a Pareja, le viene pegando a los Menem y me decían, fue parte de la operación Lugones, me decían, porque es el primero que sale a putearlo y a pedir expresamente su renuncia y me decían,
no hay manera de que el gobierno le entregue una renuncia a un periodista. Esto es una máxima de todos los gobiernos que cumplieron casi todos, salvo el Frente de Todos. Pero casi todos los gobiernos es ningún gobierno, ningún presidente va a tirar de baja. Me decían, ahí se ¿Vos decís notó que lo hizo a propósito para que no lo eche? que hubo una operación coordinada para generar un operativo clamor interno y que Milei salga a decir, no, lo vamos a sostener, no lo vamos a entregar. Lo que pasa Esa es que es lo una de hizo las en versiones términos... que giraba ayer en Casa Rosada. Sí, pero lo hizo en términos muy insultantes para Lugones. Para hacer una operación me parece... Sí, pero fue demasiado burda. Sí. Bueno, demasiado burda. Volviendo pero no a lo de importa. Fantino, Agrego esto sobre este tema que tiene que ver también es con muy todo. pillo. Yo creo que efectivamente lo pensó. Él habla de Lules en Tucumán, que es Lule Menem. Para mí dice Totoras por Toto Caputo, puede ser también en este juego de palabras que hace. Pero esto es el 8 de julio del 24. Del 8 de julio para atrás, Españuelo iba a la Casa Rosada y se juntaba con Lule Menem y con Karina. ¿Sí? Del 8 de julio para atrás. A partir de ese día, no se juntó más con Lule Menem y con Karina. Iba a la Casa Rosada y le iba a ver a Guillermo Francos. O iba a ver a María Ibarzábal, o iba a ver a otros funcionarios. Yo lo vi la semana pasada 2 veces a Españuelo, 2 días seguidos yendo a ver a Guillermo Francos. Lo Bueno. vi con mis propios ojos. Ahora que Guillermo Francos dice que no pone las manos en el fuego, al que iba a ver Españuelo era eso. Y después seguía yendo a la Quinta de Olivos a ver a Milei. Hubo un cambio ahí. Porque, repito, en los accesos a la Rosada figura que se reunía con Lule Menem, que se lo dice Fantino, y con Karina Milei, que es la que recibía la guita, según dice Españuelo. Después dejó de verlos. Claro. Entonces, ahí la gran pregunta de todo esto es, si siendo buenos, Milei no sabía nada. Españuelo, por lo menos desde julio del 2024, sabía. Dejó de reunirse con las personas de las cuales él sabía a dónde iba la guita. Pero se reunía con Milei todos los domingos en Olivos. No le y en uno de los audios, Cuenta que le dijo. cuenta que le dijo. Sí. Dice, yo le dije a Javier. Bueno, hay 1 año y medio, de julio del año pasado a hoy, bueno, 1 año y 2 meses, en los cuales Españuelo tuvo la oportunidad de decirle, y dice que le dijo a Milei, che, tu hermana está choreando. 1 año y medio en lo cual todos los meses se llevaba medio palo $800.000, ¿no? Es algo que también dice Es el cálculo que hace- en los audios. ¿Cómo Es llegan los impresionante. audios? Ahora, perdón, Sí. antes de pasar a esa parte. ¿A vos yo querés que te veía- revele mi fuente? yo- No. yo Pareces veía uno que recién- yo conozco acá. Ahora amplío. Fuiste a correr por Palermo. Yo Déjenme veía terminar. recién lo de Fantino y me acordaba algo que charlábamos ayer con Mariano Martín, que hoy no está aquí, pero forma parte de este equipo, Está en esencia. que le hacía acordar la forma en la cual habla de Lule Menem indirectamente a las operaciones de Santoro en Animales Sueltos, donde se menciona a alguien sin mencionarlo como parte también de un apriete. ¿Puede haber también algo ahí, digamos, una capa más de, Sí, a ver, de Fantino, mafia en Fantino todo es, esto? Fantino es parte de esa trama de extorsiones que se hacen a través de los medios hace muchos años. O sea, todas las extorsiones que se hacían en el caso de Alessio, ¿qué era? Un tipo que se acercaba a Jonathan Eyger y le decía, Johnny, si no me das plata, yo mañana Daniel Santoro en el programa de Fantino dice que vos te choreaste un PBI. No, no te doy plata. Bueno, prende la tele. Al otro día en el programa de Fantino, Santoro decía, Jonathan Eyger se choreó un PBI. O sea, Fantino es un profesional. Lo cual además después se alimentaba la denuncia, ¿no? Porque el mecanismo Claro. de Santoro, que lo dijo en uno de sus libros sobre investigación periodística, es Sí. el mecanismo para generar una investigación es denunciarlo en la prensa y que lo tome algún abogado amigo. Por eso, acá hay que ver, y por eso también es raro que no aparezca Españuelo. Si Españuelo fue parte de esto, si Españuelo le pasó por encima de la situación, si ese día en lo de Fantino, Españuelo le dijo a Fantino, decime esto, o Fantino lo estaba apretando en vivo con Españuelo ahí sentado. Digamos, cuando aparezca Españuelo y lo indague el juez Casanelo y el fiscal Picardi, hay tantas cosas para preguntarle. Me reía porque ayer Fantino, no sé si fue ayer o anteayer, cuando sale todo esto, él tomando mate en su programa, dice que estaba preocupado por el gobierno porque veía estaba muy cruzado por las internas. Es el No, meme. está muy cruzado por la corrupción, no por las internas. Las internas lo que pasa es que hacen saltar la corrupción en vez de taparla. Ari, te hago una Aparte pregunta. que él es el vehículo de esas internas, ¿no? Es el que las propala. Claro. Te hago una pregunta que vos corregime si estoy equivocado, proyectando quizás un poco demasiado todavía en la instancia en la que estamos. Vos decís, o lo dice Spanuolo, mejor dicho, yo fui y le dije a Milei, está comprobado que se reunían. Pensando incluso en la causa vialidad, donde Cristina es condenada simplemente por una responsabilidad supuesta en una línea de autoridad, digamos.
Si esto avanza, Milei está en el horno. Sí, yo creo que es ¿Estoy muy... equivocado? No, a ver, yo creo que es muy difícil que los audios tengan carga probatoria. Ahora, si después el tipo lo encuentran, va, le preguntan y él lo dice en la justicia, como decía Nico, incluso puede pedir la figura del arrepentido. Ya apareció igual un imputado con dólares, sobres con dólares y anotaciones. Digo, están apareciendo elementos que le dan veracidad a esos audios en las últimas. Últimas Por eso, o sea, operativas. después veremos lo que hace la investigación judicial. Pero acá estamos hablando de la hermana del presidente. A Cristina la condenaron por algo que pasaba 13 escalones jerárquicos abajo de donde estaba ella, a 3.000 kilómetros en una ruta que encima se hizo. Esto es la oficina del presidente, ¿no? Yo creo que Milei no puede zafar de esto. No es como Libra. No, pero además. Libra borró un tuit y dijo, bueno, no sabía, qué sé yo. Acá lo llamativo el silencio de Karina. O sea, cuando salió lo del reloj de $35.000, saltó al minuto. Porque eso lo podía desmentir fácilmente. Pero acá la pregunta, y con esto te pregunto a vos, Johnny. ¿Milei, Karina es fusible de Milei o Milei es fusible de Karina? Porque acá, bueno, llega hasta la hermana del presidente, es muy difícil separarlo después al presidente. ¿El presidente no se tira delante de la bala para salvar a su hermana? Totalmente. Por eso lo complica más todavía. Totalmente. Él no puede soltarla a la hermana, No hay, ni aún si no hay quisiera. ninguna manera. No hay ninguna manera de que Milei le suelte la mano, la entregue a Karina. Yo lo dije ayer y vuelvo a insistir. Si Se va a caer cae Karina con esto. Si cae Karina, se termina el gobierno. Inmediatamente. No hay ninguna manera. O sea, es un poder con dos cabezas y matás una y matás las dos. No es que puedes seguir viviendo con una cabeza. No hay manera. O sea, si cae Karina, se cae el gobierno. ¿Y cuál ¿no? es el clima en la Casa Rosada a esta No. hora o ayer a la tarde? Ayer creo que fue uno de los 3 días con mayor movimiento que yo viví en la Casa Rosada. De un lado para el otro estaba Karina, yo la llegué, no fue ayer, no acompañó a Milei al Council of Americas, generalmente la hermana del presidente lo acompaña el presidente a este tipo de eventos, ayer no fue. Sí estuvo en la bilateral entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y Javier Milei, que se dio por la tarde. Yo, de hecho, tuve un contacto visual, la vi. Pero digo, el clima ayer muy áspero. Te digo, es mucho peor, el gobierno está mucho peor hoy de lo que fue el caso Libra. Claro. Y se siente adentro. Ayer hubo muchísimos movimientos por eso. Obviamente estuvo Lugones porque ayer también se dio este cambio. Fue bueno, tenemos que también anunciar al nuevo. Tuvieron que intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad y poner una nueva persona. Lo que dicen en el gobierno es, por eso para mí le conviene al gobierno que la justicia actúe rápido. Porque al ver esto el gobierno va a poder actuar para generar un escenario donde se muestra como denunciante, como decir, yo no tengo nada que ver. Corten en la cabeza a Spanuolo, corten ahí, que el último sea Spanuolo y le sirve todo este circo veloz de la justicia le sirve al gobierno. No, el tema porque que si cortan lo rápido. El tema es que si aparecen 2 pruebas contra Karin y contra los Menem, otra vez el tema vuelve. es si habla español. Claro, ese Bueno, es si el aparece el tema. teléfono, por eso es importante. No el teléfono. Si español habla. Bueno, el teléfono es importante. O sea, vos decís un tipo. Hipótesis. Españolo, yo por lo que vemos, no es alguien que venga de un sistema de poder importante, ni nada. O sea, era un amigo de Milei que le hacía de abogado y que lo pusieron hasta en un cargo, no quiero ser despectivo porque la cuestión de discapacidad es muy importante, pero es un cargo menor en el gobierno, la Agencia Nacional de Discapacidad. tal ¿no? cual. De hecho, así se lo tomaron, ¿no? Como un cargo menor y Bueno, pasaron a la motosierra. Exactamente. Donde tiene que ir a un programa de televisión y Fantino le dice, ojo que te están cagando, nene, no entendés nada de esto. Si el tipo habla y dice, che, mirá, la verdad que sí me cagaron. Hipótesis, ¿no? Que Españolo no sea parte del negocio. Para mí es raro, porque si es un pasamanos, tiene que pasar por Españolo. Pero suponiendo que el tipo no sea parte o quiera zafar. Si Españolo habla, todo esto es ya está. A ver, el gobierno ayer lo que me decían es vamos a tratar de O sea, estamos hablando de un íntimo de Milei. Cuando se confirme la veracidad de los audios, puesto la justicia lo va a tener que hacer y se van a confirmar, el gobierno lo va a denunciar a Spanuolo, me decían ayer, porque en estos audios la Agencia Nacional de Discapacidad, él se autoimplica también, él está implicado. Cuando cuenta esto, él está implicado, el gobierno, por eso digo, está Pero generando si un escenario. lo denuncian por ese delito, están asumiendo ellos también que el delito existió. El vuelto yo creo que va a venir. A ver, ¿cuáles son las versiones de por qué se filtraron estos audios? A ver, Hay contanos. varias versiones. Eso es lo que se cuenta en la Casa Rosada. Sí, la primera es, para mí, yo no le doy mucha entidad. Yo cuento las versiones que hay en Casa Rosada sobre la filtración de audios. La primera es que lo grabó un periodista en off. Que Spanuolo tuvo un off con un periodista, un café. Y digo, esto para la gente que no entiende, bueno, Se escucha el ruido. El ruido parece de un bar, de un restaurante. Se escuchan Exactamente. cubiertos, Como vasos. si un periodista se Los junta. off no se graban. Por eso, bueno, hay una falta ética del periodista.
Acá hay que ver si el fin justifica los medios, pero no importa. Eso es otro debate que si quieren lo debatimos Perdón, otro día. ¿Estamos seguros que esto lo grabó un interlocutor Bueno, de Pañuelo por- y no el propio Pañuelo? Una versión es que lo grabó un periodista en off, que un periodista se quedó hablando con él en off, lo grabó y lo filtró. Esta es una versión. Hay otra versión que es que el tipo se autogrababa, que generaba este tipo de cuestiones, que se autogrababa. A mí en el gobierno me decía, una persona del entorno de Karina me decía, él viene jodiendo con esto hace rato y no se demuestra nada y es todo mentira. Bueno, una de las versiones que también está girando es que el tipo se autogrababa. Y otra de las cosas que está girando es que él le contaba mucho a sus amigos, a su círculo íntimo, todo esto. Les contaba esto. También pudo haberlo grabado un amigo de él. Digamos, a sabiendas de Spanuolo, que Spanuolo dé lo que de que lo esté grabando o no. Bueno, también son dos versiones, que a lo mejor el tipo aceptaba que lo grababan o que no lo aceptaba, pero un amigo. Pero sí se sabe que muchos de los amigos de Spanuolo más íntimos sabían de esto que él venía contando hace rato. Y es otra de las versiones que hay de por qué se filtraron los audios, que lo haya grabado un amigo. Y también, insisto, está la versión de que él mismo se grababa, que generaba esto, como que parece que alguien lo está grabando, una especie de cámara oculta hecha por él mismo. ¿Todos los audios se supone que es la misma charla o son distintas? No, la misma. Es la misma Parece la charla. misma. Pero Es en todo algún momento continuado. daba la sensación que estaba hablando con alguien que tenía que ver con el negocio de esto de la agencia de discapacidad. Sí. Porque en un momento el tipo le dice como cuando vino a Chubut y que ahí daba la sensación que era alguien de Que Chubut. sabía. Sí, no me parece que sea un periodista, sino que sea alguien del mismo medio de la agencia de Sí, discapacidad. son las tres versiones que giran en Casa Rosada sobre cuál pudo haber sido la filtración. Está casi descartada, igual obviamente esto casi que descartan en Casa Rosada, que fue algo de los servicios de inteligencia. Ayer, no sé, algunos periodistas de otros medios decían, no, que volvió Stius y demás. Qué sé yo. Se están tirando entre Se están tirando de ellos. todo. Igual nunca se fue, amigo. Nunca Claro, se fue. también. Pero digo, Nunca se va esa gente. No, están tirando claramente entre no. ellos. Por eso. Después- Nunca se va esa gente. Después pueden utilizar mecanismos más o menos sofisticados, actores más nuevos o más conocidos, pero acá lo que se ve claramente es un gobierno en descomposición en su interna, más allá de que además está con serios problemas políticos. Ahora en un rato vamos a hablar de lo que pasó ayer en el Senado y también de lo que pasó después, porque es un gobierno que está acelerando y está diciendo, si el Senado, si el Congreso sigue fallando en mi contra, yo voy a ignorar lo que decida, y eso también tiene un peligro importante. También en un minuto va a estar Franco Misraji con las últimas novedades de la causa, porque sabemos que durante la noche se registraron una cantidad importante de allanamientos, se encontraron elementos que por lo menos comprometen o refuerzan, comprometen a los que están señalados en este caso o refuerzan la historia que se va rearmando a partir de estos audios y de cómo se va reconstruyendo toda esta secuencia. Vamos también a hablar de otros vínculos poco fáciles de explicar para el gobierno. Fero ya desde hace varias semanas viene con la novela que gira en torno a los vínculos de sectores de la Libertad Avanza, con gente muy comprometida en investigaciones por narcotráfico. En un rato también vamos a estar con eso y vamos a tener a Cande con datos de la economía. Pero quería redondear con vos, John, Sí. el concepto de... acá lo hablábamos con Navarro antes del programa de Ari, lo comentamos ahora. Hay una sensación de esto se puede ir a la mierda muy, muy rápido. ¿En la Casa Rosada tienen la misma sensación? A ver, está muy inquieto el clima. Te quiero agregar algo, puesto es información que está girando ahora. Sí. Parece que los audios no es el final de esta historia, parece que hay más todavía. Hay rumores, hay versiones de que también habría videos. Parece que esto escala un poco más. Mirá, a mí, Atención a esto, porque tal El vez, famoso si hay audio y video. tal vez en las próximas horas aparezca algo más. Y no en audio, sino ya con imagen. Ya Creo en que- video. creo que todos- Hay rumores de que puede llegar a aparecer eso próximamente también. todos en esta mesa tenemos la experiencia periodística suficiente como para intuir que esto es la punta de un hilo. Siempre hay algo más. Que siempre hay algo más, ¿no? Que esto está como secuenciado para que sigan apareciendo cosas. Suele ocurrir de esa manera, ¿no? Sí, mira, ayer hablaba con una persona muy importante del dispositivo pro-libertario, esto nuevo que se está generando, una persona muy, muy importante, y me decían, esto aparece el martes, me lo contaba así, me decía, yo estaba en mi despacho, en mi despacho, es decir, no voy a decir dónde, en mi despacho, pongo la tele y veo que en un canal estaba el tema Spanuolo, el martes. No le di bola porque dije, bueno, lo tiene un solo canal, aparte no nos quiere, ya. El miércoles otra vez vuelvo a mi despacho,
prendo las 4 televisiones que tengo en mi despacho, con los 4 canales que tengo, y en los 4 está Españolo. Ahí dije, estamos en el horno, se rompió el cerco. O sea, este tema va a ser un problemón para el gobierno, y así lo vive el gobierno. El gobierno en este momento vive esto como si fuera muchísimo peor de lo que fue, por ejemplo, el caso Libra y cualquier otro caso que se le haya disparado al gobierno. Este es el peor caso que se le podría haber disparado. Tengo una mala noticia para el gobierno. Un caso no viene a reemplazar a otro. Se juntan uno Claro, arriba se de acumulan. otro, arriba de Y otro. todos tienen que ver arriba con de lo otro. mismo. El patrón es el mismo siempre. La Está patrona, Karina, la patrona es la misma. está el dinero. siempre. Es siempre lo Bueno, mismo. Vos fíjate que es un patrón que se va repitiendo. La misma semana de fentanilo. Hay novedades del caso Libra. Ese es un cúmulo de cosas Sí. que tiene. Aparte, uno no puede dejar de pensar, discúlpame, que si esto ocurre en la Agencia Nacional de Discapacidad, que como decimos es un organismo de segundo nivel con un presupuesto recortado, más allá de la importancia del área de discapacidad, ¿por qué no pasaría en otras áreas? ¿Por qué no pasaría en el PAMI, por ejemplo? ¿Por qué no esto de subir la cápita de Pero la pasa en COSMA? el PAMI. Se está investigando en Chaco. La justicia de Chaco está investigando un caso así. No, la de Chaco es ANSES, no me acuerdo. Misiones. En Misiones hay otra En La causa. Plata, En en La provincia Plata. de Buenos Aires hay otra causa. En La Plata- Y como decimos siempre, la diferencia de estos casos de corrupción con respecto a otras denuncias de corrupción en gobiernos pasados, además de la cantidad y el ritmo en el que están saliendo y lo rápido que están saliendo, porque suelen ser síntoma de un gobierno que está en sus últimas etapas y no en las primeras, es que acá no vienen de una investigación opositora, no vienen de un testimonio de alguien con la cara blureada en un canal de noticias. Se están tirando entre ellos. Son todas cosas contadas por gente que está dentro y quiere salir, o que estaba dentro, le pidieron algo que no estuvo dispuesto a hacer y salió y lo denunció. Y además, cada pieza nueva que se conoce encaja con todo el rompecabezas. En la causa vialidad, para hacer encajar las piezas, había que cortarles una punta, pegarles otro cacho, poner plastilina. Acá está todo... cada cosa que se va conociendo va cayendo como un dominó, como un efecto dominó. Sí. Cristina salió a vincular a Macri también, ¿no? De alguna forma. Es que de alguna manera, sí, hace un rato con un tuit que la expresidenta salió... Hay relación entre Porque Españolo uno y se Macri. pregunta también por esa relación, ¿no? Hay relación. ¿Cómo quedaron las cosas con Macri? Hay funcionarios conocidos, no de renombre, conocidos que fueron funcionarios del gobierno de Cambiemos, que tienen relación muy, muy cercana con Españolo. Muy cercana con Españolo. Así que hay que prestar atención ahí también. La tesis que pone Cristina en su tuit era una tesis que ayer también comentaba gente del gobierno. No digo que tenga nada que ver, se puede haber llegado a la misma conclusión desde dos lugares distintos, ¿no? No estoy haciendo Es una ninguna conclusión precisión. posible, además, ¿no? Pero, A ver, pero ayer- digamos, tiene fundamento en el sentido que otra gente también pensó lo mismo. Digo, che, no vendrá de acá. Bueno, nombrás a Macri y nombramos a Villarruel también. Fijá, pongamos el paño 1. Ayer el gobierno lo que decía, yo lo conté también ayer, pero lo repito hoy, parte del carinismo sospechaba del vínculo estrecho. Karina cree que tiene muy buenas relaciones Españolo con Victoria Villarruel, con la vicepresidenta. Ayer me pasaban esta serie de fotos. Esto es en la campaña 2023. Españolo, Villarruel fueron parte, como bien decía Ari, en 2021 fue candidato. Ahí está, mira quién está ahí a la izquierda, mirá. Marcela Pagano. Bueno, son fotos que el gobierno estaba tratando de mostrar, diciendo, che, guarda, sospechamos del vínculo también de Españolo con Villarruel. Sería raro que Villarruel esté atrás de esto, pero bueno, esto es lo que esta con cuentan. Pagano, Villarroel, Españolo, se la mostrás a Javier y tiene un pico de presión. Bueno, ¿no? esta fue la más dolorosa. Esta Pagano fue se la más fue, ¿no? dolorosa. Justo del- Yo pensaba recién cuando preguntabas si Javier es fusible de Karina o Karina es fusible de Javier. A mí me da la sensación de que los dos son fusibles de otros. Entonces, cada Sí. vez que empiezan a suceder este tipo de cuestiones, uno lo que empieza a hacer es mirar para arriba, ¿no? Decir, bueno, siempre supimos que eran unos delegados en la Casa Rosada de otros sectores, del poder económico, del poder judicial, del verdadero poder en la Argentina. Entonces, no sé si el fusible es uno u otro o si son los dos, ¿no? Cuando la cosa se complica. Sí, bueno, claramente, pero digamos, los dos son uno. Digo, es un mismo, sean el fusible de quien sean, son los dos, nunca es uno. Y pueden ser los dos de alguien, el fusible Sí, de otro. Pero el poder, pero lo que llamamos el poder económico, el poder en la Argentina que decías vos, no va a poder sacar a Karina sin sacar a Milei. ¿Hoy hay Digo, conferencia de Adorni? No, La o sea, levantó. La suspendió. la iba a hacer, hasta ayer había rumores de que iba a haber conferencia de Adorni y finalmente no. Se suponía que hoy Adorni iba a hablar de lo que anunció ayer Petovel, una suerte de precios cuidados para jubilados y pensionados, y además los despidos en el INTA,
que habíamos adelantado acá, que ahora seguramente lo vamos a repasar en el Senado. Esto del gobierno, el plan del gobierno básicamente es, ok, me tirás el decreto abajo del INTA, del INTI, de vialidad y demás, bueno, lo vaciamos. Y encima tratamos de señalar a la oposición como la culpable de todos estos despidos en una especie de relato y plan. Finalmente ayer sucedió. El Senado, que ahora lo van a ampliar ustedes, el Senado volteó el decreto delegado del INTA e inmediatamente llegaron mails con más de 300 despidos en el INTA. La verdad, terrible lo que están sufriendo ahí los trabajadores. Sí, en el INTA, en el INASE, vinicultura, casi al mismo momento llegaban los telegramas de despido y hoy fue una hora y publicado. media después, o Claro, sea... sí, después de que salió lo de la Inmediatamente, Ahora, media hora después. en Ahora un lo rato vamos a repasar. retomar Sí, sí, eso, sí. pero estamos en comunicación, lo tenemos en línea Franco Misraji, porque viene habiendo novedades en la causa y nos va a contar la última información. Franco, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan por allí? Sí, tenemos novedades en lo que hace al caso Spagnuolo porque secuestraron dólares distribuidos en distintos sobres en el allanamiento que se hizo. En realidad hubo distintos allanamientos, pero en uno puntual que se hizo a uno de los involucrados en el caso, uno de los directivos de la droguería suizo-argentina. Me refiero a Emanuel Kovalivker, quien fue sorprendido en un procedimiento que se hizo en el barrio privado, uno de los barrios privados que hay en Nordelta. Estamos hablando del caso en el que se investiga un esquema de cobro y pago de coimas vinculado a la compra de medicamentos, una investigación que se abre a partir de la filtración de audios que involucra a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Digo, que a él se lo escucha, ¿no? Describir cómo funciona un supuesto esquema de recaudación ilegal que llega de mínima, según su relato, a la hermana del presidente, a Karina Milei, a la secretaria general de la presidencia. A ver, ¿por qué es importante esta serie de allanamientos? Este caso, porque la droguería suizo-argentina, según la denuncia penal que abre esta investigación, es la que articulaba los cobros indebidos y garantizaba este dinero sucio hacia la Secretaría General de la Presidencia. Ponemos en contexto, hablamos de una causa judicial que tiene en su poder el juez federal Sebastián Casanelo, que delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi, denuncia que se inicia a partir de un escrito que hizo el abogado Gregorio Dalbón. La denuncia penal apunta directamente al presidente Javier Milei, a su hermana Karina, también a Spagnuolo y a la familia Kovalivker por el rol de esta droguería, a la que también se vincula con la familia Menem. A ver, en la denuncia penal se dice que esta droguería está vinculada a Eduardo Lule Menem, tiene un padrinazgo, sería. De esa manera es como lo definen, por eso es tan relevante este hallazgo. Hablamos de una batería de allanamientos, alrededor de 15 allanamientos, me precisaban desde la justicia. Es una causa que tiene secreto de sumario, por eso, más allá de algunas filtraciones, hay gran hermetismo, los procedimientos continuaban, hasta hace un ratito seguía habiendo procedimientos, aún no se pudo ubicar a Spagnuolo, al momento, hasta hace un ratito, no lo habían ubicado, también su paradero por ahora es desconocido. ¿Qué es lo que se allanó? La sede de Andis, de la que era titular Spagnuolo, la Agencia Nacional de Discapacidad, a eso me refiero. También la sede de la droguería suizo-argentina, así como los domicilios de varios de los involucrados. Así que hay Franco, muchas, pero muchas novedades. Sí, Nico. Por ahora, órdenes de detención no. Por ahora, por lo menos no en lo que hace a lo que se filtró. Hay mucho hermetismo. Me dijeron que hay muchas medidas de prueba, muchos procedimientos. No quisieron dar detalles de eso. A mí no me precisaron órdenes de detención, pero así como no me las dijeron, tampoco me quisieron dar más información que la que estoy dando. Digo, no tengo el dato de que se pidió. Sí, en el marco de este hermetismo, ¿existe la posibilidad de que alguna de estas medidas de prueba haya alcanzado a Karina Milei, a Javier Milei? A ver, todo es posible, la denuncia apunta hacia ellos, claramente, digo, la denuncia penal por la que se realizó estos allanamientos
apunta directamente al presidente y a su hermana. Lo cierto es que el foco de las novedades por ahora están en Spagnuolo, en la familia Kovalipker, es decir, en lo que aparecería, según el denunciante, según Gregorio Dalbón, como los intermediarios, porque cómo es el esquema que se describe en la denuncia penal. Se dice que Javier y Karina Milei son los beneficiarios directos de estos retornos. Aparecen Eduardo Lule Menem y Diego Spagnuolo como intermediarios del esquema corrupto, así textual dice la denuncia penal, y la droguería suizo-argentina, repito, de la que es directivo Eduardo Kovalipker, a quien encontraron dólares distribuidos en distintos sobres, funcionaría como canal para cobrar y distribuir las coimas. Así lo describe la denuncia penal que da pie a estos procedimientos que habilitó el juez Casanelo y que está comandando el fiscal Franco Picardi. Franco, ¿es cierto que a Kovalipker no le encontraron el celular? Es decir, que no tenía el celular en su poder en ese momento. No tengo ese detalle, no quisieron dar muchas precisiones. Lo que sí me comentaron con respecto a ese episodio puntual es que surgieron algunas complicaciones, ese fue el término que utilizaron, que van a ser analizadas por la justicia porque fue un procedimiento complejo. Bien, Franco, vamos a estar atentos a las novedades porque además me imagino que en el marco de estos operativos y demás puede en cuestión de minutos cambiar el escenario o aparecer alguna noticia que nos obligue a actualizar la información, así que seguramente o quizás podamos volver a hablar con vos en un rato si eso sucede durante este programa y si no, durante el resto de la programación del Destape, donde siempre va a estar la última información sobre este tema. Franco, muchas gracias sí. como siempre. Sí. Por favor. Que justamente preguntaba por la situación de Diego Spagnuolo, de si no lo habían ubicado, y me dijeron, todavía hay una ventana abierta, no vamos a confirmar. Por ahora no fue ubicado, pero no descartaban que se lo pudiera hallar porque siguen los procedimientos a este momento, así que, como bien decís, van a haber novedades en cualquier momento, puede haberlas en realidad en cualquier momento. Muy bien, entonces vamos a hablar en cuanto las haya. Franco, muchas gracias y felicitaciones también por el extraordinario trabajo que estás haciendo. Gracias, saludos para todos por allí. Bien. Y hoy declara Ariel García Furfaro. Además, en otra causa. En la del fentanilo. Qué complicado para el gobierno, ¿no? Encarar la campaña hablando de la corrupción del kirchnerismo, que era el mensaje de ayer de Milei en el Council of America, mientras se tiene a la hermana estallada con este escándalo, ¿no? Sí, ayer lo hablé con algunos de los estrategas en Casa Rosada, los estrategas políticos. Ellos creen que esto no los va a perjudicar tanto en la campaña, que claramente va a hacer ruido, pero creen que no los va a perjudicar tanto, que no se va a hablar tanto de esto. Lo que pasa es que no pueden manejar el camino de la investigación judicial. Exacto. Hoy la clave para mí es Spagnuolo. Hoy la clave es si no se ordena detener a Spagnuolo y qué pasa si se profuga, dónde está. Nadie sabe nada de él y hay que ver si se libra una orden de detención y si lo pueden llegar a detener hoy. Se supone, él, por lo que da a conocer en los audios y por lo que se sabe de él, está dispuesto a hablar. Y eso es un problemón para todo el gobierno, para Karina Milei, para Martín Menem, para Lule Menem. Esto también abre una serie de preguntas. ¿Martín Menem va a seguir en diciembre siendo el presidente de la Cámara de Diputados? Yo te diría, esa pregunta ya estaba abierta. Lo que hace en todo caso es ponerle el fondo obviamente más está grande. atrás Cristina Ritondo levantando la mano diciendo... Yo, señorita, acá El tema estoy. es que es difícil pensar en diciembre porque es difícil pensar en cómo se llega a las elecciones ya ni de octubre de la provincia de Buenos Aires. Bueno, no es solo toda la corrupción y toda la parte, si se quiere, judicial que vamos a ver en los próximos días, sino que la parte económica también tiene mucha inestabilidad de acá al 7 de septiembre. Entonces viene ajustado, tensionado en muchos frentes a la vez, todo junto con una economía que nunca se recuperó y que tampoco pueden mostrar una bonanza en ese sentido. Sí. Yo creo que 2 o 5 o 10 títulos sobre un caso de corrupción efectivamente no mueven mucho el amperímetro porque el votante de Milei a esta altura del partido o es un gorila al que le importa nada con tal de estar en contra del peronismo, y esto ya se ha visto tantas veces, o es este votante más joven que creo yo que todavía la corrupción no la tiene entre pero sus si vos principales votaste en contra de la casta... Pero, perdón, sí. termino. Esos sí son 5 o 10 títulos en portales, algunos videos y demás. Ahora, si aparece un arrepentido, si aparecen videos,
si aparecen órdenes de detención, de allanamiento, si aparecen elementos que complican a Karina, a Milei, eso también, y lo hablábamos antes de empezar el pase con Ari, tiene una potencia narrativa tan grande que es muy difícil contenerlo. Cuando estos casos empiezan a tener novedades todos los días y cada vez que levantás una baldosa sale una novedad, una sorpresa, la gente empieza a sentir una curiosidad genuina por saber qué pasó. Incluso después termina votando igual a Milei, pero me parece que va a ser difícil que esto sea, incluso como Libra, que es algo que vuelve a los titulares una vez cada tanto, cuando hay alguna novedad, que importa en el Círculo Rojo, que importa en el gobierno, pero que no es parte de la agenda. Yo creo que esto llegó a instalarse en la agenda. Sí, a ver, la corrupción vende. La corrupción te pega la tele, te pega, te querés sentar a ver qué pasa, qué están afanando, qué se están afanando, te dan ganas. El otro día veía un estudio, no me acuerdo de qué consultora en estos últimos días, que obviamente la inflación dejó de ser una de las principales preocupaciones del gobierno, y ahí las dos primeras son desempleo y corrupción. Corrupción sigue estando arriba, sigue siendo algo de interés. Tal vez en el electorado, no sé, más pegado a lo que es el republicanismo, el macrismo, pero sigue estando ahí presente. Digo, la corrupción sigue siendo un tema que molesta a la gente, que interesa, y esto es un golpe en ese sentido para el gobierno. En los sectores, vamos a poner populares, ¿no? Donde la guita no alcanza, se están quedando sin laburo, y vos ves que estás pagando el ajuste, y encima mirás para arriba y ves que es un festival de coimas, también pega. Sí, no, eso seguro. También pega, eso impacta, porque... decís, pues, che, en un momento era, bueno, se suponía, ¿no?, que era un sacrificio para hacer, vamos, en los términos del gobierno, para llegar luego a un tiempo de bonanza. Y vos decís que el tiempo de bonanza no llega y encima se la están afanando. Vos decís que doña Rosa puede sentarse y decir, che, encima que roban no hacen. Sí, pero, viste, imagínate, te estás quedando sin laburo, no llegás a fin de mes y prendés la tele y ves que Karina Milei está con complicaciones de coimas. Y yo no sé si pega o no pega electoralmente, pero seguramente no pueden salir indemnes de esto. No, y aparte es un tema tan más allá delicado como de la la protección o no discapacidad que puedan tener, ¿no? Y además me parece que este tema de corrupción es un tema de corrupción que es más fácil de entender que el del caso Libra. Claro. Porque el Libra involucraba criptomonedas, involucraba terminología de la cual no es un ABC para principiantes, y parecía algo más lejos y algo del mundo de los privados. Esto es, lo decíamos ayer, esto es corrupción lisa y llana, sobres de guita, digo, no hay que ser muy erudito para Y en la entenderlo. Agencia de Discapacidad. Agencia de Y Discapacidad, Nordelta, sobres, $200.000, 2 más 2 es 4. Sí, tal cual. y medio de un ajuste, digo, medio del ajuste justo. Toda la semana, toda la semana no, hace meses venimos hablando del tema de las personas con discapacidad, del ajuste a ese sector. Lo vimos, no sé, a Adorni, me acuerdo de una conferencia de prensa, se le colgó una radiografía de un perro para decir que mintieron. Sí. Después era falso eso que contó Adorni. Digo, hace rato que el gobierno viene atacando a los discapacitados, incluso en lo que fue el ataque de Milei contra Ian Moche. Claro. Digo, en todos estos meses se viene hablando de esto, y justo la corrupción aparece en ese tema tan sensible y en esa zona tan sensible, porque uno lo que entiende es, che, le están afanando encima, están currando con la guita a los discapacitados, y Sí. es terrible. Y en una crisis en el mundo de la salud, ¿no? Me llegó un tuit, Hay que buenísimo. sumarle a lo de fentanilo, hay que sumar Claro. las muertes por el fentanilo, Claro. la desregulación del ANMAT, Sturzenegger, digo, como es un combo donde es un mundo muy cotidiano, muy habitual para todos y todas. A No, ver, y- el gobierno también está buscando encapsular esto de alguna manera. Le va a costar un montón, va a ser difícil, pero la cápsula ideal para el gobierno es decir, cortan a Spanuolo, detengan a Spanuolo, que diga lo que tenga que decir, después se probará si es cierto o no. También es difícil de probar. Siempre las pruebas son complicadas, digo, porque siempre hay un sistema ya armado para que eso no se note. Va a ser difícil de probarlo. Entonces seguramente habrá un escenario donde el gobierno trate de encapsularlo rápido, aprovechando que la justicia insólitamente está actuando rápido. Esto hay que decirlo, está actuando Sí. bastante rápido la justicia. Sí, si allana, si encuentra un bolso con $200.000 es más fácil de probar ahí. Sí. Claro, tal cual. Ya que apareció Es un la guita indicio. física. Ah, y ahora... ¿Cómo quema etapas este gobierno, no? Lo rápido que Un llega año y ya a medio. los bolsos, ¿no? Sí. Muy- Sí, yo Ahora- y lo que le preguntaba a Franco, tengo entendido que le agarraron la guita, pero el tipo estaba haciendo el celular. Con lo cual, digamos, alguien que salga sin celular, con un bolso con 200 lucas verdes, es todo parte de un entramado Decí que muy no raro. estaba yendo a un convento, ¿no? Porque si no estarían todos escandalizados. Ahora, más allá de las especulaciones, si esto pega o no electoralmente, nos lo vamos a enterar el Sí, 8 ya de veremos. septiembre y es, en todo caso, tarea de los que diseñan campañas ver cómo se les arreglan con este tema. Es imposible descifrarlo, sí. Sí, esto creo que vuelve más relevante el hecho de que este gobierno le esté costando mucho juntar un tercio en el Congreso. Porque así como el tema Libra era más difícil de percibir y era más difícil de bajar a tierra,
y hubo 3 meses para frenar la comisión y ahora cuando empiece a funcionar esto le va a traer problemas al gobierno. Ya se está hablando de una comisión investigadora por este tema y algunos están hablando, no hace falta ni abrir una comisión investigadora, vamos directo a la comisión de juicio político. Incluso vos decías lo de Menem después de diciembre, hay algunos que están pidiendo la cabeza de Menem ahora. Esto en el Congreso puede llegar a evolucionar mucho más rápido. Claro. ¿Por qué? Porque el gobierno dejó muchos heridos en este año y medio, porque la oposición está necesitada de mostrar resultados. Porque también hay una cosa frustrante cuando vos sacás una ley y te la vetan, vas contra un decreto y te lo dan vuelta o te lo ignoran. Y una forma de mostrar resultados es empezar con este tipo de mecanismos que históricamente no se utilizaron, que puede ser el juicio político, puede ser también la interpelación de un jefe de gabinete. El Congreso puede echar un jefe de gabinete, por ejemplo, algo que no sucedió nunca en la historia, pero que se puede desde la Constitución del 95 para acá. Las interpelaciones a ministros, digo, me parece que se van a empezar a activar un montón de herramientas institucionales y lo que se vio en esta semana, que lo veíamos venir ya desde el mes pasado, es que en el Congreso tiene muy pocas herramientas el gobierno para frenar absolutamente nada. Y logró, a duras penas, con lo justo, frenar un veto, que fue el de jubilaciones. Y no sé si en 3 meses no estaremos viendo de qué diputado no recibió qué cosa por esto, porque a la velocidad a la que estamos yendo puede pasar en cualquier momento. Pero Sí, o gobernadores, no que hayan recibido nada ilegal, pero que evidentemente algún acuerdo hubo, ¿no? Así es. Contanos un poco, Fer, lo que pasó ayer en la sesión. Sí, tampoco se ve muchas veces en la historia esto de rechazo de decretos a repetición, como se dio ayer en la sesión en el Senado. Creo que lo que pasó, yo me quedé mirando las 2 sesiones, la de diputados el miércoles y ayer la del Senado, hasta la 1 de la mañana duraron las 2 exactamente. ¿Cómo ha cambiado la relación de fuerzas? ¿Cómo se solidificó un bloque opositor más allá de esa defección en el tema jubilados? En el resto de los temas se mostró muy fuerte. Y vamos a recordar que esta sesión del Senado estaba prevista para la semana que viene. Sí. Todo se aceleró cuando Unión por la Patria se dio cuenta que estaba toda la oposición pensando lo mismo, ¿no? Que estaban los 2 tercios para todo. Y algo que decía hace un rato Mati, yo escuchaba los discursos de los oficialistas y sus aliados, que terminaron siendo 10. Porque la verdad que a los 7 libertarios se sumaron solo Carolina Lozada, esta senadora de Córdoba, que es una cosa increíble, Carmen Álvarez. Después la vamos a estar viendo, esta que dice que no sé de dónde salió eso, que los niños tienen derecho a ir al Garrahan. Después se mostró muy arrepentida por haber dicho eso y a continuación votó en contra del Garrahan. No, aparte dijo, la verdad que fue una frase desafortunada, pido perdón, qué sé yo, y argumentó todo de nuevo. ¿Por qué los niños no tenían derecho a ir al Garrahan? Y Carolina Lozada estuvo diciendo que había votado a favor de algo de lo que votó en contra, ¿no? También en las redes salió a decir, che, me acusás de esto y en realidad yo voté a favor y está el cartelito ahí que muestra cómo votó. Bueno, claro, pero aparte, digo, el argumento, porque su argumento es, ustedes no pueden venir a decir nada porque se robaron todo y ahora estamos tratando de solucionar el desastre. Y cuando estaban sucediendo los allanamientos, los bolsos con dólares, ese argumento ya suena totalmente marchito, la verdad. No puede convencer a nadie. Empezamos escuchando, si te parece, a Juliana Di Tulio, que marcó algo que es lo que viene haciendo realmente el Congreso, que es el único poder que le está marcando algún límite hoy al Poder Ejecutivo, porque vos lo ves a Milei en los discursos con los empresarios aplaudiendo, no, lo vamos a reventar, ratas, bueno, y parece que estuviera reempoderado, y cuando va, trata de pasar por el Congreso, te das cuenta que hay una orfandad política del gobierno muy grande. Muy importante, muy grande. Sí. A ver cómo lo decía Di Tulio. Gobierna sin presupuesto hace 2 años. Este Congreso casi no existe. El presidente hace de este Congreso un poder casi inexistente. Pero tiene la resistencia de este poder. Es el único poder que todavía resiste al Poder Ejecutivo y le pone límites al presidente de la República. Lo acabo de decir. Recondo, que le hace el favor de decir no tiene que borrar el tuit,
de un maltrato a un nene con autismo de 12 años. Una vergüenza, ¿no? Pero solo para poder cubrirlo con el caso de corrupción Libra. Es un presidente autoritario. Bueno, realmente es así, salvo estos allanamientos que estamos viendo desde anoche. La verdad es que la justicia ha actuado con un pañuelo de seda frente al gobierno. Estamos todavía esperando que la Corte Suprema diga algo del decreto 70 que hizo el gobierno en sus primeras semanas de gobierno y no ha dicho absolutamente nada. Y en general los jueces no hacen nada. Bueno, el Poder Legislativo se ha mostrado como uno de los que le marcan límites, y esta mayoría que estamos viendo de 60, podemos ver el tape 8 de los rechazos a los DNU, casi todos los proyectos salieron 60-10. Sí, 60-10, 68-12. Algún voto menos, algún voto más, salieron todos, impresionante. Ahí vemos, ¿no? Mayoría requerida, 60-10. Y esto fue el voto de todos los decretos de motosierra de Sturzenegger. Y a mí me llamó la atención porque, bueno, todos los organismos que estaban achicados ahí, el INTI, el INTA, fueron muy defendidos por los senadores del interior. Claro. Diciendo la importancia, destacando la importancia que tenían esos organismos para cada una de las provincias y para la producción nacional, para las exportaciones, y que iba a costar mucho más dinero desarmar esos organismos que hacer este recorte presupuestario que se suponía que iba a hacer Sturzenegger. Hay un momento que se hizo viral que es el de Atauche, ¿no? Cuando quiso decir... 12 millones, 12 mil... Quiso decir... 12 puntos. ¿Cuál era el presupuesto del Instituto de Vitivinicultura? Y bueno... Justo de vitivinicultura, sí. Le costó muchísimo. Increíble. A ver si podemos ver ese momento en el tape 2. El Instituto de Vitivinicultura tiene un presupuesto de 12.120 millones... No, un numerazo. 12.120.294.757. No me sale el número. En él... Villarroel, mirá. Es tan grande el número que no me sale. Con un sistema distinto. Le voy a dar Salió bien en esa igual, un consejo gratuito a muchos asesores parlamentarios. No, a los que le prepararon el papelito. Sí. Casi 12 mil millones de pesos. En palabritas. Y listo. En vez de ponerle todos los numeritos, le solucionás la vida Igual, a tu diputado senador de confianza. Podemos aclarar, se dice 12.000 millones y después los miles que tengas. No es tan complicado. Es una Casi metáfora. 12.000 o 12.000 y pico. Bueno, pero digo, no es listo. tan difícil. Es una metáfora pero espectacular de este gobierno, que el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado de la Nación, que es libertario, no sabe pronunciar un número. Es espectacular. Parece brillante, brillante. Es Espectacular. Perdón, te voy a corregir con una sutileza, pero no me parece menor. A ver. No es que no lo sabe pronunciar, no lo sabe leer. No lo sabe Claro, leer, no lo sabe leer. sabe decir, leer, no sabe un no número. lo puede comprender. No lo conoce, es un O sea, número que no lo conoce. ¿En qué instancia de la educación te enseñan a leer los números? O sea, es un senador de la nación. No, es una locura. Parece un chiste, nos reímos, pero de verdad, digo, es poco serio. No, Ayer pero, decían, a tiene ver. que aprender matemáticas. No, 10 tiene que aprender a palos, leer. 10 palos, Cuando 10 palos por mes pagás por cobra un lugar en la este lista, tipo. no tenés que contar uno por uno Claro. los billetes que estás Te dando. los cuenta otro por Los ahí, cuenta ¿no? otro por Y no vos. pinta que vaya a mejorar mucho con las Karen Reilhardt, Virginia Gallardo, Tronco, ¿no? Los que van a poner en la lista el Congreso de la Libertad Avanza que se viene. Obviamente, vamos a decir que en estas dos sesiones el tema de emergencia en discapacidad y la situación del Garrahan fueron los que más motivaron los debates, la incredulidad, podríamos decir, de los diputados oficialistas que se eligiera que la motosierra pase por esos dos lugares. Y muchos de los discursos más emotivos, obviamente, se dieron cuando se discutió la situación del Garrahan. Vamos a escuchar a Luis Juez, otro que se supone que tiene una muy buena relación con el presidente, cuasi oficialista. Es cierto que quedó afuera de las listas de Córdoba, pero ayer pareció bastante opositor en sus exposiciones y en sus votaciones, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Juez cuando hablaba del Garrahan.
cuando uno se desespera, el primer mensaje que le llegan a los padres desesperados, vayan al Garrahan. Qué actorazo. Uno se nubla en esos momentos. No, él tiene una hija con un problema muy grave. Piensa lo peor. Dice, ¿y qué hago con esto? Hasta que va al Garrahan y lo atienden las personas más idóneas, terribles ángeles que agarran a nuestros hijos como si fueran sus hijos y los estudian de arriba para abajo, lo dan vuelta y todos nos volvemos con una cuota de esperanza. ¿Cuánto vale esa esperanza? No sé. De todos esos números que menciona el senador Salino, no sé. Ahora quiero decirle que es la única esperanza que tenemos los padres cuando tenemos criaturas con problemas, la construimos en el Garrahan. Esa gente por ese solo hecho se merece ser tratada de otra manera. Se merece, yo lo digo, me he mantenido en silencio. Muchas veces mi mayor contribución tiene que ser el silencio. Nadie puede pensar en este recinto que está hablando un senador opositor. Pero hay cosas que yo no puedo dejar de decir. Muchas veces contribuyo con mi silencio porque por ahí si digo algo incómodo, en ese tema no me puedo callar la boca. Perdón, Fer, te corto un segundo porque a mí me da mucha bronca estas cosas. A mí también. De la misma forma que los que en su momento saltaron cuando Milei habló en contra de los gays, pero no se enojan cuando le pegan a los jubilados. De la misma forma que los periodistas que les molesta cuando el presidente tuitea sobre el compañero de ellos, pero no cuando denuncia a alguien que labura en otro medio. De la misma forma que muchos diputados se preocupaban por el presupuesto universitario porque ellos manejaban parte de esas universidades, pero no les preocupaba el financiamiento del CONICET. A esta altura del partido, gente con experiencia, Luis Juez es de todo menos boludo, sabe perfectamente que lo del Garrahan y el atropello de este gobierno al Garrahan está directamente vinculado con todos los otros atropellos que él calla para que no piensen que es opositor. Bueno, no funciona así. Cuando uno le da licencia de corso a un gobierno violento como este, bueno, la violencia en algún momento te toca la cara y vos no podés decir no, a mí no. Claro. Dejémonos de joder, porque tiene razón en lo que dice el juez sobre el Garrahan, pero tiene la misma razón los que dicen los de las jubilaciones, los que dicen sobre cada uno de los agredidos por Milei. Y hasta que no se logre romper ese compartimento estanco entre cada uno de los sectores agredidos por Milei, vamos a estar jodidos. Ayer, antes de esta sesión del Senado, sonó muy fuerte que Luis Juez iba a suceder a Luis Petri en diciembre cuando renuncia al Ministerio de Defensa. Totalmente descartado. Ayer salió la derecha a diario a destruirlo, a Luis Juez. Todo el aparato libertario troll salió a liquidarlo y a decir que ayudó al kirchnerismo y demás. Así que me parece que está descartado el nombre de Luis Juez para ocupar ese cargo. A mí lo que me pasa con esta, escuchándolo a Juez, que primero dice se queda callado, no sé, me parece que es el más verborrágico, uno de los más verborrágicos de todos, es que personaliza la historia, ¿no? Entonces él se pone en el centro de la escena y busca la empatía y la conmoción, y obviamente todos sentimos, o casi todos sentimos empatía por un familiar con un discapacitado que tiene que acudir al Garrahan. Pero me parece que no se puede hacer política personalizando la cuestión, poniéndote como ejemplo, porque eso lo que te permite es votar así en este caso, pero después hacerte un poco lo que decías vos recién, hacerte el boludo con todo lo demás que sucede. Bueno, de los 60 senadores... Y no le creo las lágrimas, perdón, ¿no? Sí. Lo digo contundentemente, no le creo las lágrimas, porque si no tendría que estar llorando por todo lo demás que... No, él tiene, recordemos, tiene una hija con parálisis cerebral. Todo bien, pero bien, de los 60 problemas. senadores que ayer levantaron la mano en contra del gobierno, hay por lo menos 23, 24 que votaron la ley de bases. Bueno, que es la que habilita que se haya sucedido todo esto. Después voy a poner el audio de Mayans porque efectivamente él recuerda eso, ¿no? Vamos a decir, paso un take más, el de la senadora Eugenia Duré, el 4, también hablando de la situación del Garrahan. Mientras tanto, había una protesta una movilización de los profesionales y padres del Garrahan afuera, que obviamente fue reprimida por la policía. Obviamente. Como sucede con supuesto. todo. No importa que sean médicos, que sean familiares de chicos con problemas de salud, da todo lo mismo para este gobierno. Y mientras tanto, en el recinto se daban escenas como esta, ¿no? A ver.
de Tierra del Fuego y hace mucho tiempo estoy en el hospital Garrahan por un bicho llamado leucemia. Los médicos me cuidan y luchan contra mi enfermedad. El único hospital que me puede salvar de la leucemia, que es muy poderosa, es el hospital Garrahan. Cuiden a los médicos y enfermeros, por favor. Yo apoyo al JAR. Hola, soy Simón. Como Simón, el bloque Unión por la Patria también apoya al Garrahan. Muchas gracias. Bueno, era el audio de Simón, un niño de 8 años con leucemia que se atiende en el Garrahan. Y te decía a propósito de lo que comentabas, Nico, primero, habló el senador Bischi, el jefe del bloque radical. Sí. Fue el anteúltimo discurso, y ¿se acuerdan de Bischi? Que bueno, se hizo conocido cuando propuso una comisión por el caso Libra y después votó en contra. Un caso único en la historia. Cuando decimos después, fue 40 minutos después, no 2 meses después. Exactamente. Y ayer dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Dice, nosotros le dimos los elementos al gobierno para gobernar porque nos parecía que era una esperanza, lo había votado el pueblo argentino y necesitaba esas herramientas. Y hoy estamos cada vez más arrepentidos, dijo, cada vez más desilusionados de lo que está haciendo este gobierno porque no sabemos para dónde va. Dice, pasa la motosierra, pero no sabemos cuál es el objetivo final. Esto estaba hablando del el bloque radical que hasta hace un mes le votaba todo a Javier Milei y ayer votó todo en contra con el jefe del bloque diciendo esto. Y decía lo de Mayans, creo que ya se hace muy largo, no hace falta poner el tape, pero bueno, él marcando esto, ¿no? No hubiera sido necesario rechazar todos estos decretos si no se hubiera votado la ley bases. Así es. Y la ley base se consiguió gracias a tipos como Cuader, otro que agarraron con un bolso con dólares y todavía está detenido y no hay respuesta de dónde salieron esos dólares, ¿no? Entonces es una corrupción que ahora está saliendo a la luz, pero ya en aquel momento sucedió lo mismo y la consecuencia claramente son todos estos decretos. 5 decretos ayer fueron revertidos, ¿no? Así es. Lo que sucedió a continuación de que estos decretos fueran revertidos fue muy llamativo porque hubo un lapso de tiempo entre que el Senado hace la votación y eso termina obviamente impactando en el sistema por pasos burocráticos, y en ese lapso de tiempo aprovechó el gobierno para avanzar en justamente desarmar los organismos que el Senado le había dicho, no, da marcha atrás con esto. Sí, la votación fue a las 18:05. 19:30 se firmaron los papeles para despedir a más de 300 trabajadores de planta permanente del INTA, del INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, y del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Es decir, Caputo, porque es una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, firmada por el ministro de Economía, no te la pierdas, campeón, Caputo, abrió el proceso para pasar a disponibilidad a más de 300 empleados de planta permanente, un proceso habilitado por la ley base para despedirlos, pero que en el hora y media antes en el Senado le estaban diciendo no podés hacer esto. Estábamos acá diciendo un Poder Ejecutivo que está a sabiendas ignorando una orden del Poder Legislativo. Sí, totalmente, y además ratificando una vez más, por si quedara alguna duda, de que el principal objeto de ataque de este gobierno son los trabajadores, ¿no? Hablé con algunos de los trabajadores de los distintos sectores que estaban ayer movilizándose también en el Congreso. Te propongo escuchar a Mario Romero, secretario general de APINTA, de los trabajadores del INTA, sobre cómo tomaron la decisión del gobierno y los pasos a seguir. A ver. Sino del INASE y otros organismos del Estado que estaban en el decreto 462 que rechazó el Senado Nacional con una amplia mayoría. Esta resolución de Caputo se firmó a las 7 de la tarde, a las 6:30 por ahí se había aprobado en el Senado Nacional el rechazo del decreto. Había una cautelar, el juzgado 2 de San Martín, dándonos la razón y diciendo de que el INTA no podría tomar medida de poner en disponibilidad a trabajadores y trabajadoras, reducir estructuras y demás por 6 meses. Estamos en estos momentos reunidos evaluando las medidas a tomar. Estamos ante un gobierno que cuando recibe un freno por parte
de otro poder del Estado, reacciona y reacciona de la peor manera y con los que menos tienen y con los trabajadores y trabajadoras. Hasta ahora no han comunicado de ninguna de las seccionales del país que no se haya permitido ingresar a los trabajadores, así que están cumpliendo con su labor y entendemos que como es ilegal, seguramente en las próximas horas va a haber una presentación legal y una resolución inmediata de la justicia, que es lo que necesitan los trabajadores en este momento. Cualquier cosa que le pase a un trabajador del INTA en este momento, de los que están en la lista, los responsables son el presidente del INTA, el ingeniero Bronsovich, y el ministro de Economía, Caputo. Bien, esto nos decía Mario Romero, secretario general de APINTA, esta mañana. También salió el Tano Catalano a cruzar a Caputo en Twitter, el secretario general de ATE Capital. Está el tuit que dice: mientras senadores y diputados defienden el Estado y a sus trabajadores, vos seguís desconociendo al poder legislativo. Sos una mierda, le dice directamente el Tano Catalano a Caputo en Twitter. Y al mismo tiempo, ayer, durante la sesión, una de las senadoras que advirtió que esto estaba pasando fue Guadalupe Tagliaferri, que lo dijo de esta manera. Escúchala. Acabo de recibir una información. A las 18:05, este Congreso del Senado le rechazó el veto, el 462/25 de facultades delegadas respecto a lo que podía hacer en el INTA, el INTI. Bueno, a las 19:28, en esta ventanita entre que este Congreso le informa al Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional despidió 367 trabajadores de estos organismos. Y cuando uno mira las 10 hojas que tiene este GEDO, en su gran mayoría son profesionales. Esto es lo que demuestra los pinta de cuerpo entero. Este Senado, conjuntamente con diputados, rechazó ese decreto delegado. Le dijo que no lo podía hacer. Y mientras que esperan que la formalidad burocrática llegue a la Casa Rosada, despiden y siguen operando con un decreto que este Congreso les dijo que no es válido. Desconoce al Poder Judicial porque ya la jueza Martina Forns les había dicho que no podían tomar medidas, desguazar ni despedir trabajadores. Desconocen también una resolución, en este caso, no solo de la justicia, sino una decisión del Senado de la Nación. Pero al mismo tiempo también, no nos sorprende, pero desconoce la lucha que estaba dándose en ese momento con los trabajadores que cuando se enteraron de la noticia festejaban, se abrazaban, estaban celebrando en las calles. Por eso yo quería destacar también, más allá de que es interesante advertir cómo parece ser el poder legislativo el único que hoy le pone un freno al gobierno de Milei, yo quisiera decir que todas las buenas noticias que hubo para los trabajadores o para las personas con discapacidad o para los universitarios esta semana, en gran medida fue producto de las luchas y del impulso en las calles de ese tipo de proyectos, porque fueron empujadas desde abajo todas las medidas que esta semana entraron por el Congreso. Porque vos tenías ahí a las familias con discapacidad, desde que comenzó el año que vienen impulsando un proyecto de emergencia. Sí. Los jubilados perdieron de vuelta, estuvieron ahí, muy poquito, por muy poquito. Pero también son los que miércoles a miércoles vienen movilizándose y vienen siendo reprimidos en las calles. Tal vez, si el día que se trataba el veto a las jubilaciones, había un acompañamiento mayor en las calles y las centrales sindicales movilizaban, si se llenaba la plaza del Congreso para presionar, como el gobierno presiona a los gobernadores, para presionar desde las calles también, tal vez, digo, como hipótesis contrafáctico, el resultado podría haber sido otro. Los trabajadores del INTI, del INTA, de Vialidad, los del Garrahan, de las universidades, vienen pateando las calles, laburando en la justicia, laburando en las convocatorias, militando, saliendo, en definitiva, a defender sus derechos. Eso es lo que desde abajo empuja una agenda que después tiene resultados en el Congreso. Es decir, es el poder legislativo, pero también es el poder popular el que empieza a mostrarle algunos límites al gobierno. Sí, y ayer salieron Caputo, Milei, una vez más a echarle la culpa al Congreso por cómo vota, de que las tasas suban, de que el dólar tenga tensiones, de que el plan económico no siga como ellos quieren, a decir que si el resultado de las elecciones no es bueno, eso pone en peligro todo el sacrificio hecho hasta ahora, lo escuchamos también ayer en el Senado. Y al respecto yo quería hacer un breve comentario. Si tu plan económico no es compatible con que el Congreso funcione normalmente,
entonces no es un plan económico democrático y no es compatible con la Constitución. En ese sentido no es muy distinto a decir tengo un plan económico, pero ¿saben qué? Tenemos que restablecer el esclavismo. O tengo un plan económico, pero ¿saben qué? No existe más la propiedad privada. Porque son límites, que no puede haber esclavismo, que existe la propiedad privada y demás, que están contemplados en un instituto que es la Constitución Nacional. Y es el mismo instituto por el cual se rige el Congreso para funcionar. Si los constituyentes hubieran querido poner una cláusula diciendo que el Congreso no puede imponerle al Poder Ejecutivo leyes que al Poder Ejecutivo no le gustan, bueno, lo diría la Constitución. De hecho, el veto existe por eso. Y es más difícil rechazar un veto, y necesitas 2/3 en vez de la mitad, para que justamente el presidente tenga ese margen de poder. Ahora, el veto existe desde 1853, y desde 1853 hasta acá nadie lo usó como lo usó Milei. Ningún presidente democrático, ningún presidente que convivió con un Congreso, porque las dictaduras cierran el Congreso, usó los vetos como los está usando Milei. Con lo cual, el problema no es la institución, el problema es el personaje, es Milei. Y de nuevo, ojo con el juicio político. Ojo con el juicio político, porque los gobernadores que armaron Provincias Unidas iban a lanzarse en diciembre. Y lo adelantaron 4 meses. Y eso implica incluso que muchos cambiaron sus estrategias de campaña que ya tenían diseñadas para adaptarse a esta nueva construcción. ¿Y por qué lo hicieron? Porque no saben cómo va a estar el gobierno en diciembre. Y esto te lo dicen ellos en Off the Record. ¿Sí? Y todo lo que son las especulaciones que giran en torno a Villarroel, a Macri y demás, también pasan por ahí. Y Milei, si hay algo que está claro en el Congreso y se vio esta semana, se vio la anterior, es que está esto de no tener con qué frenar un juicio político. Que está esto de no tener con qué frenar un juicio político. Y si le terminan de soltar la mano a algunos empresarios muy importantes que tienen influencia, incluso en los diputados que Milei considera parte de los más fieles de su bancada, bueno, yo creo que Milei es alguien que tiene un voto propio en la Cámara de Diputados, el de Lilia Lemoine. Todos los demás, en alguna situación, se pueden dar vuelta y lo pueden dejar preguntándose por qué no fue nadie al cumpleaños y él los invitó. Ojo con eso, ojo, porque en esta nueva dinámica que se está acelerando y que desde ayer creo que ya es evidente, algunos lo venimos advirtiendo desde antes, Milei se puede quedar muy, muy solo muy rápido. Sí. Che, 2 cosas. Insisto con el tema... ¿Apareció Spanuolo o no? Bueno, eso iba a decir. La clave hoy pasa por Diego Spanuolo, está... Vamos a llamarlo desaparecido. O sea, nadie sabe dónde está, nadie lo puede encontrar y demás. Se librarían órdenes de detención contra él próximamente, posiblemente hoy, y habría novedades. Parecería que hoy aparecería. Es medio raro de entender, explicar algo, pero parecería que hoy aparecería Spanuolo. Está avisando que se puede entregar, digamos. Parece que hoy podría aparecer Diego Spanuolo. Está negociando entregarse. Bueno, hay que ver qué pasa con su celular. Hay que ver qué pasa con su celular. Es clave su celular. No hay una orden de detención. No, todavía no. No se va a entregar porque no hay orden de detención. No está prófugo porque no hay orden de detención. Por eso no digo prófugo, sino desaparecido. La orden de detención puede terminar siendo una derivación de que no aparezca. Quiero decir con esto, si Spanuolo no aparece, da indicios de una posible fuga. Y una de las razones para declarar una prisión preventiva es la fuga o el entorpecimiento de la investigación. Sí, ¿no estará borrando los chats ahí? Bueno, hay que ver qué pasa con el WhatsApp. Dijo Rial que hay, según Rial, hay dos backups de... Que se los digo, amigos, son clave los amigos. El entorno más cercano a Spanuolo es clave en esto, porque él... Hay versiones que cuentan que él ya a varios le narró, le relató todo esto durante varios meses. De hecho, insisto, está la versión de que lo grabó. Los audios que hay son grabaciones de amigos de él que lo vienen escuchando todo este relato hace ya meses sobre todo este tema y que los amigos son clave en esto, tanto en estas grabaciones como en lo que saben y además con estos supuestos backup de WhatsApp, porque es clave el teléfono de Spanuolo, es clave ahí. Sí. Él en uno de los audios dice, tengo todos los mensajes de Karina. Claro. Exactamente. Dice eso él. Supuestamente en esos chats Karina le decía, poné acá este y poné acá este, como supuestamente armaba, ¿no?, el entramado. Bueno, el supuesto cajero es el que ayer el gobierno también echó, que es parte de la Agencia Nacional de Discapacidad también. Ahora,
aparece este caso y vuelven a resurgir denuncias del pasado que habían quedado tapadas por el aparato mediático del gobierno. Hace un rato habló en Futurock, lo tenemos, Tano, el audio de Futurock, de Viviana Aguirre. Que Viviana Aguirre, quizás no recuerden su nombre, pero salió en los títulos de los diarios porque es la funcionaria de PAMI que renunció diciendo que habían ido a pedirle retornos. PAMI La Plata, ¿no? De PAMI La Plata. PAMI La Plata. O PAMI Quilmes. Cuenta Sí, La Plata. La Plata. Y cuenta algo que, de nuevo, coincide con lo que dice Stefanuelo en los audios. Porque esto es importante. Un audio se puede truchar, se puede inventar, pero si todo lo que se dice en esos audios después se comprueba o coincide con cosas que vos ya sabías, lo vuelve mucho más verosímil. ¿Qué dice Españolo? Que le fue a avisar a Milei que Milei no le dio bola sobre todo esto. Bueno, lo que acaba de contar hace un rato en Futurock Viviana Aguirre es que cuando vio la corrupción que había en el PAMI, le escribió a Milei para avisarle y Milei la bloqueó. Mira, yo con Javier Milei siempre tuve contacto en la campaña, donde nos respondíamos, donde trabajamos en conjunto. Y cuando empezó a pasar esto en PAMI, yo creí que el presidente no sabía. Te lo juro por Dios, pensé que no sabía. Entonces le empecé a enviar todo por WhatsApp, todo, ¿eh? ¿Eso cuándo y él fue? Sabía. Esto fue hace 1 año y medio, cuando yo arranqué en PAMI, y empecé a ver toda la corrupción que estábamos encontrando con el doctor Raúl Simoneto, le empecé a enviar al presidente por WhatsApp. Y él me miraba todo, pero ya no me respondía. Y ahí me sonó raro, porque él siempre era de responderme a mí. Y de ese momento me dejó de responder. Entonces ahí me di cuenta de que estaba metido él y la hermana en todo esto. Y bueno, y después vos fijate que después de mi denuncia, salieron también otras denuncias en otras provincias, como por ejemplo en Santa Cruz, en Misiones, en varias provincias, de lo mismo. Ahora, ella le mandó los mensajes a Milei, Milei la bloqueó. No puedo evitar recordar que hace unos días se viralizó en las redes un comentario de un empresario que había contado que él tenía buena relación con Milei y de un día para el otro, sin saber por qué Milei lo había bloqueado, y que unos meses más tarde Milei por otra vía lo contacta para pedirle un favor, y él le dice, pero Milei me tenés bloqueado, y él le dice, te debe haber bloqueado Karina. Sí. Esto se contó hace un par de días, no tengo... Ahora, después buscamos la fuente, el lunes lo pasamos. O sea, a mí también me bloqueó Karina, yo también estoy bloqueado por Milei. Pero ojo, porque de nuevo todos los caminos conducen a Karina y no sería raro que Milei nunca se haya enterado de estos mensajes avisándole. Los de Pañuelo sí, ¿eh? Yo no, con esto no estoy queriendo que Milei zafe, porque Milei no zafa de esta. Pero digo, no sería raro que cuando aparecen estos relatos de gente que va directamente a avisar de estos casos de corrupción y es bloqueada, es apartada, es echada, sea Karina la que toma estas decisiones también. Sí, también había versiones de una ruptura en la relación entre Karina y Spanuolo, que en un momento del año pasado, porque vieron que esto pasa en el gobierno, una persona puede tener muy buena relación con Milei y muy mala con Karina. Esto pasa en el gobierno, pasó este año y medio, les pasó a varios, finalmente, generalmente triunfa Karina. Esa persona, después de un rato largo, sale del entorno de Milei o se la echa del gobierno, del Poder Ejecutivo de Casa Rosada. Y hay versiones de que en un momento del año pasado se rompe la relación entre Karina, Milei y Spanuolo, pero sí continúa en parte Spanuolo, ¿Habrá sido Milei. por esto? Porque a mediados del año pasado fue la entrevista con Fantino y se grabó este audio. Sí, no, a ver, Quizás la relación se en el rompió final por del año esto. pasado, en el final del año pasado, hay versiones que dicen que en el final del año pasado la relación de Karina con Spanuolo se rompió, pero sin embargo siguió la relación de Spanuolo con Milei y otros integrantes del gobierno, por ejemplo Guillermo Franco. Hay un refrán que dice que no hay que escupir para arriba. Y este gobierno le puede llegar a pasar grande, porque se la pasó escupiendo gente. Sí. Hace un rato la que salió a responder fue Pamela David, que se acuerdan que la semana pasada había tenido este intercambio donde ella había dado una información incorrecta, es cierto, sobre el reloj de Karina Milei, donde Karina Milei, a diferencia de lo que hizo con las denuncias de Coima, de lo de Libra, de venta de candidaturas y demás, salió inmediatamente a desmentir, porque en este caso evidentemente tenía con qué desmentir, y como suele hacer este gobierno, no solamente hizo la desmentida, sino que desmintió con un tuit donde además había una cuota de sometimiento a quien estaba desmintiendo muy importante, para no hablar de forma soez, ¿sí? Pero bueno, la meo. Aparte seamos un poquito soez. Con lo que les Lameo. gusta, les encanta desmentir gente, periodistas, les Pero encanta. se sobregiran con esas Claro. cosas porque no tienen el culo limpio. Y entonces, una semana más tarde, les puede tocar el vuelto, como pasó ahora.
Antes de cerrar, semana intensísima, porque fue intensísima, ¿no? Entre los audios de las supuestas coimas, ¿no se ha emitido una palabra oficial sobre el tema? En absoluto. Empezaron los allanamientos, ¿no? De otro tema, también la causa fentanilo, pasaron muchas cosas esta semana. Pasó de todo. El gobierno decide responder sobre algunas cosas y sobre otras delicadas. Pero la sociedad no necesita que se aclare, y si no son ciertos los audios, saber que no son ciertos. Digo, porque a mí, Karina Milei, la secretaria del presidente, celebro que me haya corregido en sus redes sociales porque yo me equivoqué con su reloj y no es capaz de negar un audio con semejante barbaridad donde se la trata de coimera, porque esos fueron los de todas las desde que aparecieron los audios. Te voy a decir la respuesta que hizo el gobierno sobre el tema de un audio de una hora exfuncionario donde señala que presuntamente la hermana del presidente estaría recibiendo coimas. Lo despidieron y fue en el día de ayer, y se trata de Diego Españolo, el ex titular de la Agencia de Discapacidad, hoy oficialmente intervenida. Esa fue la respuesta del gobierno. Bueno, no me queda claro igual, tenemos mucho tema, pero me quedan más dudas que certezas me quedan, ¿no? Porque que lo despidan no está mal, si el tipo se hace cargo que estaba... No, lo que quiere con eso el gobierno... Pero tienen que salir a hablar y aclarar, y si no es cierto, demostrarlo. Es que... El tema es que echaron al que cuenta. Claro, ese es el problema. No, que coimeado, fue coimeado. También lo que me decían ayer en el gobierno, respondiendo a esto de Pamela, es lo sacamos preventivamente porque primero... Sí, lo sacaron para cuidar. Lo pasaron a disponibilidad, dirían en la policía. No, pero lo sacaron, decían, lo sacamos, voy a hablar en primera persona como me decían ayer, primera persona al plural. Lo sacamos preventivamente porque esto va a abrir una causa judicial, queremos que actúe la justicia, primero obviamente para dar con la veracidad de los audios son claramente verdaderos, y después porque esto lo incluye a él, lo autoinculpa a él. O sea, él es parte también de esto. O sea, si van a caer Karina y Lule Menem y Martín Menem, también va a caer Espanuolo, claramente. Porque era el que sabía, porque era el que lo tenía que haber denunciado antes, porque él tendría que haber ido a la justicia también. Espanuolo obviamente tiene una cuota de responsabilidad. Digo, si acá se abre algo judicial, una causa judicial, como ya está abierta, lo imputan y demás, parte de todo este entramado y engranaje, claramente va a estar Espanuolo. Entonces... Por eso, ojo con la figura del arrepentido también, ¿eh? Bueno, hay que ver qué pasa con esto. Pero por eso lo corrieron, que aparte no lo echaron, es raro lo que hizo el gobierno. Sí. El decreto en el boletín oficial es rarísimo, porque no lo termina, dice cese de funciones, no es normal el tipo de despido a Espanuolo. Nada es como que no termina. Normal en este gobierno. No, pero esto llamó la atención realmente, la letra del boletín oficial sobre este supuesto despido. No es muy común. A ver, llamó la atención también eso, cómo lo corren finalmente. La Oficina Anticorrupción, me imagino, ya está trabajando, ¿no? No, la Oficina de Corrupción no tiene ni idea de esto. ¿Van a hacer una comisión especial investigadora? ¿Como hicieron con Libre? No, tampoco. No porque están hasta las manos. Yo justo recién lo digo públicamente porque me lo contestó en un tuit, porque yo recién tuiteé, nadie sabe dónde está Espanuolo. Hay dos personas que me contestaron públicamente, por eso lo cuento. Uno es Real, que me dice, va a aparecer, espera porque va a aparecer Espanuolo, y la otra es Graciana Peñafort, que me dice, la prestigiosa abogada Graciana Peñafort, a quien le mandamos un saludo, seguramente nos está escuchando, me dicen, por suerte la tiene un buen juez la causa. Se está actuando muy rápido en la justicia. Es el juez Casanelo, hay que ver cómo actúa, y está el fiscal Picardi, que están actuando a una velocidad para mí atípica. En menos de... Vamos a abrir la causa. Ver, la denuncia fue hace 48 horas. En menos de 48 horas... En la velocidad correcta. Lo atípico es que hagan lo que hay que hacer y no terminen actuando tomándole el termómetro al poder. Es excepcional. Hay que ver si finalmente en las próximas horas, faltan 15 minutos para que termine este programa, pero vamos a estar durante todo el día con esto. Hay que ver si en las próximas horas se libre una orden de detención contra Espanuolo y si finalmente aparece Espanuolo y si es detenido Espanuolo. Te pregunto porque en internet se están preguntando también por la aparición de alguien más, además de Español. ¿Sabes qué anda el Gordo Dan? El Gordo Dan está... Porque parece que no está tuiteando, no está comentando absolutamente nada. El Gordo Dan, al igual que Espanuolo, está desaparecido. Nadie sabe en Twitter dónde está el Gordo Dan. A ver, no solo el Gordo Dan. No hay un troll defendiendo... Primero, hay datos acá. No hay un troll defendiendo a Karina. El aparataje troll no salió a defender a Karina Milei. Claro. El aparataje troll no salió a defender a Martín Menem y a Lule Menem. Y el aparataje troll no dice ni mu de esto. Bueno, son claramente parte de la otra banda, ¿no? Silencio.
Paréntesis, silencio, Perdón, paréntesis. dije algo muy loco, No. Digo silencio porque está todo dicho con lo que Está vos toda la decís y lo vista. que yo dije. Perdón, no te escuché. Ah, mira. Llegó los minutos de humor de Fero Soriano. Hablando de bandas, Fero, se volvió a picar el otro día en el Congreso entre Soria, esta diputada neuquina, eso, rionegrina, porque es de la misma provincia Sí. que él, de ahí la pica, y las acusaciones de narcotráfico que ya le habían cabido a esta diputada, y ahora puede haber un vínculo entre eso y Fred Machado también. Lo hay o lo habría, sí, claramente. Te hago un contexto para que Por favor, quienes para- nos sobre todo están para nuestra audiencia. escuchando y mirando lo entiendan. Y Bayón, que te está escuchando con mucha atención. Sí, no parece. Qué malo que eso. Nosotros venimos contando, incluso lo contó Roberto en su primera edición de Te Toman por Boludo, si no recuerdo mal, los vínculos que hay entre José Luis Espert y Fred Machado, los vínculos que hubo por lo menos en la campaña de 2019. Fred Machado tiene un pedido de extradición de la justicia de Estados Unidos por sospechas de narcotráfico a través de su empresa de comercial de aviones. Además tiene emprendimientos mineros en Guatemala y sospecha de haber financiado la campaña de los presidentes, de los últimos presidentes de Guatemala, presidentes algunos también con pedido de captura por corrupción. Ese es Fred Machado. Fred Machado está con prisión domiciliaria en su casa de Viedma porque la Corte no resuelve ese pedido de extradición. Y aun cuando la Corte lo resolviera, esto es lo que conté la semana pasada, la extradición termina dependiendo de la firma de Milei. Así es. Pero ¿cuál es el problema de la firma de Milei? Que Fred Machado y Milei comparten abogado. Es complica. Francisco Neto, con lo cual nadie podría esperar que Milei firme la extradición de Fred Machado. Ahora, aparecen nuevas vinculaciones y se habla de Claudio Sicarelli. Yo te lo nombré el otro día. Claudio Sicarelli es el primo de Fred Machado, con también emprendimientos empresarios comerciales relacionados a la minera y al fracking de arena en la zona de Vaca Muerta. Y se dice que es no solamente armador de la Libertad Avanza en la zona de Viedma y Neuquén y Río Negro, sino testaferro de Fred Machado. Estos son comentarios. Ahora, ¿qué pasó el otro día en el Congreso, en la sesión de diputados? Lo escuchamos al diputado Soria, ex ministro de Justicia durante el gobierno de Alberto Fernández y además un hombre de la zona patagónica. Decía esto sobre lo que estamos comentando. Es el tape 01 para los compañeros. Espert dice que sus vínculos con el narco están aclarados. Yo le diría al diputado Espert que no aclare más porque oscurece. Esos vínculos de Espert con el narcotráfico siguen más vigentes que nunca. ¿Todos se acuerdan de la foto de la revista Noticia? El financista de la campaña de Espert, Fred Machado, en uno de sus aviones. Le daba los aviones además de muchas otras cosas. Todos se acuerdan en la campaña que fue Espert a mi querida provincia, a Viedma, quienes estaban en el hotel donde presentaba su libro, el narcotraficante financista de Espert, Fred Machado, y un pelado, que no es Espert, es Claudio Sicarelli. Recuerden este nombre. ¿Se acuerdan cuando balearon una Cherokee blindada, negra, bien de narco? ¿Quién era el dueño de la camioneta de Fred Machado? Estaba a nombre de Claudio Sicarelli. Recuérdanlo. Miren dónde está Claudio Sicarelli. Acá, en el Congreso, en las gradas. ¿Quién dejó entrar a Claudio Sicarelli, primo y testaferro de uno de los peores narcos de la Argentina, Fred Machado? ¿Quién lo dejó entrar, Espert? ¿Fue usted o fue su actual pareja, la dipunarco de mi provincia, Lorena Villaverde? ¡Epa! Fuerte. Lorena Villaverde, acusada por Soria de dipunarco. ¿Es pareja de Espert? No, de Claudio Lechuga Sicarelli, armador en Viedma de la Libertad Avanza, primo de Fred Machado, dueño de la empresa Ecofriendly, creada el 28 de julio de 2021 con el objeto de realizar actividades mineras Ecofriendly. Una minera que se llama Ecofriendly. Es espectacular. Es espectacular, no lo había pensado, Mati. O sea, no me había detenido en el nombre, ¿no? Es una empresa de arenas para el fracking. Ahora les voy a contar alguna cuestión muy, muy inquietante de Ecofriendly y de Sicarelli. Sicarelli tiene el 48% de las acciones de Ecofriendly y tiene una socia que se llama María Cecilia Roncero.
y bueno, hay otro socio con un porcentaje minoritario. Lo que mostraba Soria recién, ahora les voy a mostrar, lo que mostraba Soria recién lo tenemos en la placa 3. No, esperá, dame un segundito, perdón, porque hubo un cambio de números hoy y la placa, a ver, pongamos la placa 3, por favor, que es cuando acá es lo que mostraba Soria de Fred Machado. El pelado. Sí, es el pelado y Machado es el otro en el circulito. Y eso pasó el día que Espert fue a presentar un libro y le agradeció a Fred Machado. Es lo que tenemos en el tape 04. Vamos a escuchar a... Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a la invitación que me formularon por venir a verlos. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. Bueno, está todo más o menos claro, ¿no? Está todo más o menos claro. Dos cositas más. Excelente, y voy a dejar algunas para otro día. Porque me gusta porque nos venís haciendo las 1001 noches con el tema de Fred Machado. Hoy tuvimos un problema. Contás un poquitito y después tirás un poquitito más. Sí, está bueno. Hoy tuvimos un problema con algunas desprolijidades, pero después le voy a mostrar los vínculos de Sicarelli con la diputada Villaverde. Bien. Que una vez que escuchó lo que dijo Soria, le respondió. Es el tape 02 en Diputados el miércoles. Quiero solidarizar con la historia de vida del diputado Martín Soria. No debe haber sido fácil, por lo contrario, muy difícil haberse criado en un seno de extrema violencia familiar y consumos problemáticos. Un hecho que claramente replica en su vida íntima y en la vida política. La sarta de barbaridades que expone demuestra que se les está terminando el curro, que la gente dijo basta. Un golpe bajo para tratar de desviar la atención de lo que le acababa de decir Soria. Yo no sé si Villaverde... Recordemos que el padre de Soria, ex gobernador de Río Negro, fue asesinado por su propia esposa. Sí. A eso se refiere. A eso se refiere, sí, la sí. diputada. La diputada Villaverde va de candidata a senadora ahora en octubre, en la Libertad Avanza en Río Negro. Ahí está, bueno, datazo. Yo no sé si son pareja, pero está lleno de fotos el Instagram de Villaverde con Sicarelli, sobre todo el día de la asunción de Milei en el Congreso. Eran unas cosas que tenías que ahora... Después la vamos a mostrar en la próxima otro día porque ocasión. no tenemos tiempo. Nos vamos porque ya viene Adrián Murano con sus verdades afiladas. Quédense, porque hoy es un día que va a haber novedad minuto a minuto y cuando haya una novedad se va a enterar acá en el Destape. El domingo, Roberto Navarro con Te Toman por Boludo y un programón. Va a estar Juan Graboy, va a estar Gabriel Catopodis. Bueno, la verdad, mucha tela para cortar. Y yo les diría que el lunes que viene no se pierdan el pase, porque creo que Roberto va a contar algunas novedades muy, pero muy interesantes. Así que tengan un excelente fin de semana. Quédense en el Destape para informarse. Nosotros nos vemos el lunes. Gracias a mis compañeros en esta mesa, también al equipo que está del otro lado del vidrio y a todos ustedes que nos eligen cada mañana. Que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau. En medio del caos de la ciudad, acá hay una voz que te entiende, te informa y te acompaña. El Destape 1070. Radio y punto.